Bueno, muy buenos días, compañeros. A nosotros nos correspondió entonces lo de una técnica de investigación de análisis de contenido. Entonces, a mí me corresponde hablar sobre las aplicaciones de la investigación. Respecto a este aspecto, las aplicaciones en la investigación en la técnica de análisis de contenido se enfoca en estudios de discursos y percepciones de estudiantes y docentes, en análisis de documentos, programas y materiales pedagógicos, en la evaluación de valores, actitudes y antivalores en la sociedad. Hay comparación de resultados entre diferentes contextos y unidades de estudio según la presentación del caso. Dentro del marco de referencia conceptual, la técnica de investigación de análisis de contenido se enfoca en la comprensión de datos como fenómenos simbólicos y por abordar su análisis de manera directa. Formula a partir de ciertos datos inferencias que son reproducibles y válidas que pueden aplicarse a su contexto, esto según Krippendorf. Pero también, según Berelson, esta no se restringe, luego es objetiva, sistemática y cuantitativa y no analiza solo el contenido que es manifiesto. Está destinada a hacer ese tipo de cosas. Entre las principales objeciones que encontramos, entonces, es las definiciones que son más restrictivas. Los mensajes pueden tener múltiples significados y no siempre es necesario que exista una coincidencia en los significados para ser analizados. Los datos como tal que comunica el analista exhiben su propia sintaxis y estructura y son los elementos básicos y primitivos dentro de la investigación. Bueno, nosotros nos ocupamos de hacer un mapa conceptual en el cual encontramos al costado izquierdo varios aspectos dentro del análisis de contenido, como son el muestreo, el registro, los lenguajes de datos, las construcciones analíticas para la inferencia, las técnicas analíticas, el uso de los ordenadores, la fiabilidad, la validez. Entonces, en mi caso, pues yo solamente me voy a enfocar en lo que es las técnicas analíticas. Específicamente voy a resaltar esta parte que hace referencia a las frecuencias en relación a que las frecuencias habla sobre todo en las investigaciones que son de corte más cuantitativo, pues hace referencia a frecuencias absolutas, relativas, porcentajes, medidas de cantidad, columnas, tiempo, espacio y normas de distribución, que pues es muy acorde entonces con las medidas que toman las investigaciones de corte cuantitativo. Pero respecto a lo cualitativo encontramos también lo que son los conglomerados, que puede ser la agrupación de objetos o variables que comparten unas mismas cualidades, que dividen un conjunto de objetos y variables en clases mutuamente excluyentes, que hablan sobre criterios de formación cuidadosos, similares, con similaridades semánticas, con procesos iterativos de fusión y resultados de dendogramas. Entonces, eso en relación a lo que tiene que ver un poco con las técnicas analíticas. Pero a su vez también queremos resaltar la parte que tiene que ver con los criterios de fiabilidad, pues según Krippendorf, que fue el texto consultado para la presentación, se generan tres tipos de criterios para recurrir a la fiabilidad, que son la estabilidad, que significa que debe ser un mismo codificador, pero que debe presentarse la variable en diferentes momentos y esta debe permanecer invariable a lo largo del tiempo. También habla de lo que es la reproducibilidad, que significa que diferentes codificadores apliquen una misma instrucción y debe permanecer invariable cuando se replica por diferentes investigadores. Debe haber también un proceso de exactitud en el cual hay un grado en que un proceso se ajusta a un criterio o un patrón conocido. Esto respecto entonces a lo que se habla dentro del análisis de contenido en relación al criterio de fiabilidad. Pero respecto al criterio de validez, ya los resultados representan lo que pretenden representar e incluyen cinco aspectos, entre ellos la validez semántica, que evalúa la sensibilidad de un método a los significados simbólicos relevantes, es decir, la semántica del lenguaje de datos y la fuente. En segundo momento, la validez del muestreo, que habla sobre los datos disponibles, que son muestras no tendenciosas del universo de interés y es crucial frente al automuestreo de la fuente. En tercera relación, la validez de correlacional, que habla sobre la correlación entre los métodos, justificando su sustitución e incluye la validez que sea convergente, es decir, la alta correlación con medidas similares, o la discriminación, que es la baja correlación con medidas diferentes. También existe entonces la validez predictiva, que habla sobre el grado en que las predicciones obtenidas concuerdan con hechos observados directamente, ya sean pasados, presentes o futuros. Y la validez de construcción, que habla sobre evalúa si un procedimiento analítico modela o representa funcionalmente ciertas relaciones en el contexto de los datos, basándose en el conocimiento explícito del sistema. Otro aspecto que nos parece importante resaltar son las unidades de muestreo. En este caso, nosotros vemos acá análisis de contexto del contenido, habla del muestreo, pero para Krippendorf el muestreo ocurre bajo tres procesos, tres unidades. Una es la unidad de muestreo, que hace referencia a las porciones de la realidad observada
que son independientes, que son no relacionadas, no ligadas y son libres, que son objetos a computar y deben ser independientes para que sus frecuencias tengan significado. Si se divide un mensaje de alto grado de organización en unidades separadas o muestrales separadas, invariablemente lo que va a hacer el investigador es deformar la información, entonces no se sugiere que eso se disgregue de esa manera. Existe una unidad número 2, que es la unidad de registro, que son segmentos más específicos del contenido que describen por separado las partes de la unidad de muestreo y analizan de una manera separada. Las distinciones de una unidad de registro son el resultado de un trabajo más descriptivo que hace el investigador. Son útiles cuando la unidad de muestreo es demasiado amplia y rica o compleja, y lo que se hace entonces es se toma la unidad de muestreo y se separa entonces en unidades de registro. Y una última unidad, que es la unidad de contexto, en la cual se fijan límites de la información contextual y demarcan muy bien la porción del material simbólico que se va a examinar para caracterizar la unidad de registro. El propósito es reconocer y explicar el significado de los símbolos que se codeterminan e interfieren en la parte del entorno inmediato. Estas no deben ser independientes ni describibles de forma aislada y pueden superponerse conteniendo numerosas unidades de registro. Digamos que de lo que entendimos, según Krippendorf, la unidad más pequeña podría ser la unidad de registro y la más amplia podría ser la unidad de contexto. La magnitud de la unidad de contexto es crucial, ya que el contexto de un símbolo puede contener una gran cantidad de información evaluativa, y el uso de contextos que sean demasiado amplios pueden generar problemas de fiabilidad y eficiencia. Vamos entonces ahora con nuestra última diapositiva, que habla sobre las conclusiones. El análisis de contenido es una herramienta que es integral, válida y confiable, que permite una comprensión profunda y objetiva del contenido de los datos, y es fundamental en investigaciones que son educativas para abordar aspectos complejos de la realidad social y pedagógica. Muchísimas gracias.